Gloria sea al Señor. Y el Espíritu Santo titula a este sermón: La bendición no tiene precio. Pero cuando vamos a hablar de precio, hoy no vamos a hablar del precio con que alguien pudiera comprarla, que es imposible comprarla, sino de cuánto vale como tal la bendición y de cómo ver la bendición en una persona, si en realidad los bienes que posee esa persona o el dinero que posee esa persona realmente representa la bendición que ella tiene. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Y vamos a leer todos, yo en voz alta y ustedes con la vista, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos siempre. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decir al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Vamos a leer el 4. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Vamos a dejarlo ahí, del 1 al 4, gloria sea el Señor. La bendición no tiene precio, porque como mismo no se puede comprar, no se puede medir por precio alguno. No se puede medir por precio alguno. Y este verso o este pasaje, muchas veces los cristianos solamente piensan que es para los pastores, para los ministros de la iglesia, que cuando ven llegar a alguien que tiene dinero, pues lo sientan en los mejores asientos para que proporcione finanzas y proporcione mejores y mayores ofrendas a la iglesia. Pero no es solo en referencia a los ministros, es referencia al cristiano común. A cada cristiano, sea ministro o no sea ministro, sea un hombre entendido en la fe o sea alguien que simplemente esté comenzando a caminar con el Señor. Porque muchas veces el cristiano cae en ver la vida a través de las vanidades. Y entonces, pues juzga la bendición de Dios que hay en cada persona por lo que esa persona tiene. Ahora, la palabra de Dios, que es la única regla de fe y de conducta que nosotros debemos de tener en la vida, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué quiere decir acepción de personas? Que no se haga distinción entre una y otra. El Señor nos llama a creer sin estar mirando cada persona de manera individual, porque el que cree más bien ve la persona eterna que reside dentro de cada uno de nosotros, que es el alma, que es en realidad lo que aprovecha de nosotros. Porque lo demás, pues un día va a dejar de existir. Alabado sea el Señor. Pero el alma es lo que va a Dios. Y muchas veces el cristiano sigue viendo la fe, o sigue creyendo, sigue viviendo la fe a través de las vanidades de la vida. Exactamente como mismo un mundano juzga al mundo muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, el cristiano juzga al mundo de la misma manera, de la misma forma y con los mismos ojos. Gloria sea el Señor.
hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero hoy en día, con la gran, inmensa cantidad de falsas doctrinas que existen, el cristianismo se ha vuelto metálico, porque los pastores y los predicadores, inclusive los más famosos y los que más seguidores tienen, gloria sea el Señor, hablan de que la bendición de Dios es algo en relación directa con el dinero. En relación directa con el dinero. Dicen que si diezmas correctamente, pues Dios te va a hacer rico. Gloria sea el Señor. Y que si haces un pacto, Dios te va a hacer rico. Y que si sigues una serie determinada de reglas que ellos ponen, Dios te va a hacer rico. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y el diezmo sí es bíblico, los pactos y todas esas cosas no. Ahora, que Dios haya dicho, probadme en esto, porque abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones, no quiere decir que Él te vaya a enriquecer. No quiere decir que Él te vaya a enriquecer, porque si fuera de esa manera, entonces la palabra de Dios se cumpliera solamente en los países ricos. Pues el que vive en los Estados Unidos o vive en Europa y diezma, es posible que tenga la posibilidad de tener un gran negocio, pero el cristiano que vive en África o el cristiano que vive en Latinoamérica, el cristiano que vive en cualquier país pobre, entonces ¿qué pasa con él? No se cumple la palabra en él. Si Dios nos está diciendo a nosotros que no tengamos acepción de personas, Él primeramente no hace acepción de personas porque la palabra de Dios lo dice. La bendición en cuanto al dinero no depende en nada de Dios. Depende de cuánto calificados estemos nosotros para ejercer una profesión, cuánto trabajador seamos, cuánto constantes seamos, cuánto ordenados seamos en nuestros negocios, en nuestras finanzas. Un hombre ordenado en sus finanzas, con un salario de $8 la hora, se puede inclusive enriquecer. Un hombre desordenado en sus finanzas puede ser un gran negociante y puede terminar en la miseria. El dinero no depende de Dios, porque entonces Dios es el que hace a los ricos y también a los pobres. No, el que hace ricos y pobres es la misma persona. La Biblia habla del hombre laborioso, la Biblia habla del hombre que trabaja. Gloria sea el Señor. La Biblia habla del que no trabaja, no coma. La Biblia nos habla, con el sudor de su frente comerán el pan. La Biblia nunca nos dice que el Señor nos va a enriquecer. Ahora, ¿por qué agradecemos a Dios cuando ese milagro de que nos hemos enriquecido aparece en nuestras vidas, o que nosotros logramos tener un bien y logramos tener otro? Porque en todo debemos de dar gracias a Dios. Porque si bien no lo hizo, sí lo permitió. O también no permitió a que otras cosas nos estorbaran. Porque el diablo sí puede hacer lo malo y sí puede estorbarnos. O el hombre impío puede estorbarnos porque puede venir un ladrón y robarnos. Puede venir una mala persona y estafarnos cuando estamos tratando de llevar adelante una empresa, un negocio. Pueden suceder muchas cosas y Dios nos protege del mal. Pero la cuenta bancaria no la hace el Señor. La cuenta bancaria la hace cada persona con su esfuerzo, con su sacrificio y con lo ordenado que ella ha sido en sus finanzas. Porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Cómo va a bendecir Dios igualmente un simple trabajador que trabaja en Walmart por $8 la hora, o un gran abogado si ambos son sus hijos? Entonces el Señor bendice más el abogado, porque el abogado puede andar en un Mercedes-Benz y el trabajador anda en un auto de los años 90. No. Para Dios no hay acepción de personas. Si creyéramos que la bendición de Dios está en lo que Él nos da,
Entonces para Dios sí hay acepción de personas, porque hay cristianos que en el mundo están orando para no irse a dormir sin comer. Entonces, ¿qué pasa con esos cristianos? ¿No se cumple la palabra de Dios en ellos? En esos países donde hay miseria, donde hay hambre, donde incluso los cristianos están siendo perseguidos, están siendo matados y no tienen para comer, ¿no se cumple la palabra de Dios en ellos? ¿Acaso la Biblia no dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿O eso solo se cumple en los países democráticos donde las leyes nos permiten ejercer nuestra fe libremente? No, nosotros vivimos en el mundo y en el mundo hay diferentes circunstancias. No estaba en la misma circunstancia Lot y era un hombre justo que Abraham. Porque ¿dónde vivía Lot? Lot vivía en Sodoma y Gomorra, en ciudades malas, y por eso tenía problemas. Si tú tienes la bendición de vivir en los Estados Unidos y puedes ir a la iglesia tranquilamente todos los domingos y los miércoles, los días de oración, pues darle gracias a Dios por eso. Pero hay otros que tienen que tener las Biblias escondidas en China, en Corea, en muchos países. ¿Acaso no se cumple la palabra de Dios en ellos? Pero el cristiano muchas veces, mirando el mundo de manera necia, piensa que según lo que tiene la persona, así Dios le ha bendecido. Y eso es malo, es negativo, es antibíblico y hace mucho daño, inclusive a nuestra fe. Porque ¿qué pasa cuando entonces la carencia viene en nuestras vidas? Entonces pensamos que Dios no nos quiere bendecir. ¿Acaso Pablo no dijo, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia? ¿Alguien cree de esos que predican la doctrina de la prosperidad que en algún momento Pablo se sintió un hombre que no era bendecido? Los cristianos de aquella época, viendo a Pablo dentro de una cárcel y él siendo el gran apóstol, por eso lo pensaban un hombre de Dios no bendecido. Por todo el contrario, lo ayudaban y arriesgaban sus vidas para irlo a ver. Pero el hombre moderno mira las cosas de la fe conforme al pensamiento de este siglo, pero Dios dice que no nos podemos conformar a este siglo, que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Hermanos míos, dice el Señor, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces muchas veces el cristiano, cuando ve un ministro de Dios que tiene muchos seguidores y un ministro de Dios que no tiene tantos seguidores, el cristiano piensa que Dios ha bendecido más al que tiene más seguidores, y eso es absolutamente falso. Porque hombres como Jeremías no tuvieron ninguno, uno nada más, que era el que le escribía las cosas. Es absolutamente falso. La Biblia tiene numerosos hombres de Dios, como Noé, que solamente le creyó su familia. Numerosos hombres de Dios y hombres de Dios que fueron tan amados por Dios que incluso Dios decidió acabar con todo el mundo y dejarlos a ellos nada más. Pero ellos no fueron escuchados, porque el carisma es lo que hace que una persona sea buena en los negocios o sea buena como un ministro de Dios, porque tiene carisma, atrae a las personas. Un político sería un inmensamente grande predicador. ¿Por qué razón? Porque tiene un don, tiene carisma. Y el carisma es lo que hace que una persona tenga muchos amigos, tenga muchos seguidores, tenga muchos filigreses, llegue a ser presidente de una nación. Han habido predicadores que, claro, han sido falsos cristianos, con un carisma tan grande que inclusive han llevado a su congregación a cometer suicidio. Por supuesto eran hijos del diablo, pero el carisma no tiene nada que ver con ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Si el carisma aparece en una persona, esa persona puede llegar a cometer crímenes, llegar a los demás a convencer a cometer crímenes horribles. Y lo hemos visto en la historia de la humanidad, con Hitler,
Fidel Castro y muchos más, que han tenido un carisma tan grande que han convencido a millones de personas. Esto sucede también con los predicadores. No es la cantidad de personas las que lo siguen, es lo que dice que realmente el don de Dios está en ellos, es simplemente su carisma. Hay grandes templos de testigos de Jehová con miles de personas adentro y predicadores. Hay grandes templos. El Papa tuviera un gran carisma tremendo, es decir, fuera un gran hombre de Dios, y sabemos que no lo es. El Dalai Lama de la India, que es alguien que está bien lejos de Dios, tiene un carisma enorme y lo siguen millones y millones de personas. Ahora, si la presencia del Señor fue quien hiciere que entonces las personas siguieran a esas personas, entonces solamente hombres santos de Dios fueran seguidos por multitudes. Pero vemos que no es así, porque Dios no interviene en cuanto exitoso seamos los seres humanos, sea en el bien o sea en el mal. Dios no interviene. La palabra de Dios dice que Él repartió dones a los hombres. El que lo use para bien, recibirá bien. El que lo use para mal, recibirá mal. Hay grandes hombres millonarios que han conseguido sus fortunas a base de crímenes. Si ese mismo hombre hubiese ese don que tiene para el negocio, lo hubiese usado para bien, pues hubiese creado millones de empleos y hubiese sido una fuente de bendición para la humanidad. Hay hombres que su inteligencia la usan para hacer medicinas y otros que la usan para hacer armas. ¿Cuál de esas inteligencias las da Dios? Ambas. Porque la Biblia dice que Dios repartió dones a los hombres e hizo llover sobre justos e injustos. De igual manera, porque todos los hombres seremos juzgados conformes a nuestras obras. Así que no es lo exterior, no es lo que los demás vean de nosotros, esa no es nuestra realidad delante de Dios, y no es lo que cada cristiano vea en los demás, esa no es la verdadera realidad. La verdadera realidad está dentro de la persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, todo el mundo va a pensar, o la mayoría va a pensar, que si ambos son hermanos, pues uno está muy muy bendecido y el otro simplemente Dios se olvidó de él. ¿Se olvida Dios del pobre? No. Inclusive la palabra de Dios dice que al pobre da, a Dios presta. Así que Dios tiene cuidado del pobre, dice que tiene cuidado del huérfano y tiene cuidado de la viuda. Simplemente las personas pasamos por momentos en la vida, por cosas que hemos hecho, y no que estemos recibiendo un castigo, sino que las cosas tienen consecuencias si las hacemos correctamente o si no las hacemos correctamente. Y muchas veces no hemos sabido ordenar bien nuestras vidas, pero eso no tiene que ver con Dios, porque para Dios no hay acepción de personas. Y si para Él no lo hay, no lo puede haber para nosotros. Tenemos que ver cada persona como una alma de Dios y no mirar o no juzgar cuánto Dios le ama o cuánto Dios le ha bendecido por cuánto esa persona tiene. Porque la bendición no tiene precio. Nadie la puede comprar ni vender, ni se da por precio. Este es el mensaje que Dios nos tenía para hoy. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Amén.